Ok, buenas tardes, señores. Yo les dije ayer que voy a seguir hablando de economía con nuestros invitados. Entonces, aquí está Esteban, que quiero decirle que, sinceramente, una de las cosas que a mí más me ha motivado es que haya un periódico que se dedique a las finanzas. Eso es El Dinero y él es el vicedirector, subdirector. Esteban Delgado, del periódico El Dinero. Oigan qué interesante. Entonces, con Esteban, nosotros vamos a hablar de economía mundial y vamos a hablar de economía nacional. Gracias, Esteban, por estar aquí. Gracias a usted, doña Consuelo, por invitarme. Claro que sí. No, y yo les decía ayer que la necesidad de que estos jóvenes hay que irlos conociendo. Esa es la patria. Eso es el futuro nuestro. Es el presente, pero también va a ser el futuro. Son estos muchachos jóvenes. Tenemos que oírlos. Están muy bien preparados. Se lo digo sinceramente. El periódico, ¿cuánto tiempo tiene ya el periódico? Tiene 7 años ya. 7 años. 7 años. Una iniciativa originalmente de mi colega también, que es director, Jairo Severino. Ay, sí. Y yo y empezamos la idea y luego se la planteamos a varias personas y nos dieron el apoyo y salió. Y salió y ha seguido. Tiene 7 años, sí. Ya va bien. Bueno, ustedes lo pueden encontrar, miren. Vamos a ponerlo por aquí, mira, mi amor querido, por aquí. Mira, eldinero.com. Pueden buscarlo en esta dirección, ¿eh? Sí, Tiene hoy unos artículos interesantísimos. Vamos a hablar de algunos de ellos. Mire, aquí está la dirección. Aquí, vamos a ponerla aquí para que se vea bien. Acércamela lo más que tú puedas. Mírala ahí. Eldinero.com, El Dinero. Entonces, fíjese que, mírenme esta nota aquí. Estados Unidos, yo creo que esa la escribiste tú. Sí, esa la escribí yo, sí. Estados Unidos lleva ventaja sobre Centroamérica. Miren qué titular tan interesante. Estados Unidos lleva ventaja sobre Centroamérica y República Dominicana en el DR-CAFTA. ¿Ustedes saben lo que quiere decir eso? Eso mismo. ¿Ok? Después vamos a hablar con Esteban sobre eso. Bueno, antes de comenzar la conversación, mire, se supone que mañana viernes, esto es una internacional, se supone que salió aquí también en el periódico El Dinero, Putin va a reconocer los referéndums y vamos a decir, las regiones de Ucrania que se van a anexar a Rusia. Eso significa yo no sé qué, pero por si la moca, que es lo que yo siempre le digo, que cuando comienza la guerra nuclear, busca un periódico, como hacemos nosotros cuando está lloviendo, ¿verdad? Y usted se lo pone así, para que no le caiga un misil de estos nucleares arriba, el periódico lo va a impedir. Y usted hace así, y se mete abajo de la mesa de su casa, en el comedor y espera. Pero con el periódico, así como usted sale cuando llueve, como salimos los dominicanos, Benito, con un periódico en la cabeza, así mismo usted entonces va a evadir los misiles nucleares, porque esto va para largo, ¿eh? Estados Unidos está mandando ahora mismo muchísimo, y dice hoy la prensa, que va a seguir mandando misiles a Ucrania, dinero a Ucrania, para que siga la guerra, porque Estados Unidos quiere que se prolongue la guerra. El señor Macron, el presidente francés, sale en el periódico El Día, le escribió una carta a don Luis Abinader, al presidente dominicano, donde reconoce que Haití, dice el presidente francés, reconoce crisis migratoria haitiana, amenaza la estabilidad dominicana y de la región. Macron escribió esta carta al presidente dominicano, la puede conseguir en el periódico El Día. Asimismo, el expresidente Luis Alberto Lacalle, de Uruguay, también dio unas declaraciones que salen en el periódico Hoy de Hoy,
Luis Alberto Lacalle, la inexistencia del Estado en Haití afecta a República Dominicana. Y en el listín, para terminar, miren qué tolete de información. Bueno, en el periódico Hoy sale la primera que dice que los hospitales de Haití no funcionan porque no tienen combustible. Y en el periódico El Listín Diario, los hombres de poder de Haití que hacen negocios aquí en República Dominicana. Miren la foto. La mayoría son blancos. Me llamó la atención. Dicen que este es uno de los más ricos y que tiene muchísimas estaciones de gasolina, Texaco, esto, lo otro, aquí. O sea que cuando usted está echando un galón de gasolina, usted se lo está echando a este tolete que vive en Washington, porque él no es pendejo, él no vive en Haití. Ninguno, lo más probable es que ninguno vive en Haití, vive en Washington. Y cuando usted está echando gasolina aquí, este es uno de los que se está beneficiando. Pueden buscar esta información interesantísima. Ok. Seguimos. Ahora sí. Esteban Delgado. Lo siguiente. En el periódico El Dinero dice que hay una situación, un grupo de expertos economistas, de cada 10 de estos economistas, que son los que convocan el foro de Davos, el foro mundial de Davos, esta reunión anual de los ricos más ricos que se reúnen en Davos, Suiza, dice 7 de los 10, de cada 10 de estos economistas, que no hay quien le despinte la recesión al mundo en lo que vamos y en el año 23. ¿Cómo tú ves esa información? La información se basa, los planteamientos de estos economistas se basan en el hecho de que la mayoría de países del mundo, como forma de contener la presión inflacionaria, han decidido tomar medidas restrictivas, sí, en términos de aumentar el costo del dinero a través de aumento de tasas de interés y reducir el dinero en circulación, exacto, lo cual entonces limita la economía. Si usted se fija, doña Consuelo, lo que ocurrió fue que en el año 2020 nosotros tuvimos una situación, cuando digo nosotros me refiero al mundo entero, una situación donde la economía se paralizó para poder enfrentar la pandemia. Ahora, en el año 2021, todos los países se concentraron en expandir la economía a través de puesta a disposición de los sectores económicos y de la gente de dinero barato y mucho dinero, mucha liquidez. Se hizo aquí también en la República Dominicana. Sí. ¿Para qué? Para recuperar la economía en el año 2021 y luego el sacrificio inflacionario que se implicara, bueno, lo corregimos cuando llegue el momento. Pero sí, lo importante es recuperar la economía, luego tomamos medidas para contener la inflación. Ahora, esas medidas de contener la inflación de los países iba a ser con base en paliativos a lo que los mismos países estaban haciendo, que era expandir su economía a través de más liquidez. O sea, ahí no iba a haber intervención externa más que sus propias medidas internas para expandir la economía y luego sus propias medidas internas para contener la inflación. Exacto. Pero hubo un asunto que llega imprevisto, ajá, que es la crisis del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Exacto. Que ahí fue cuando nos dimos cuenta de cuán importante era Ucrania para la alimentación mundial. Eso es verdad. Sí, porque no sabíamos que Ucrania era determinante. Eso es cierto. Entonces, ese conflicto entre Rusia y Ucrania provoca entonces un espiral inflacionario, ya no de la expansión de la economía que habían provocado los países a nivel interno, sí, sino ya por un factor externo, que escapa de las medidas que usted pueda tomar, sí, para contenerla. Sí. Entonces, los países han tomado medidas de restricción económica, de restricción del circulante, de aumento del costo del dinero, para contener el impacto de la inflación, pero ese impacto no es un impacto interno, es un impacto externo para cada país. Sí. Entonces, por eso se tiene entendido que esas medidas van a provocar una recesión de la economía. Si usted se fija, por ejemplo, Estados Unidos, con una inflación que le está llegando a 8.3% la anualizada a agosto, ha decidido aumentar la tasa de interés a niveles
prácticamente sin precedentes Sí, desde de los y años falta 90. todavía. Exactamente, y está hoy día entre 3 y 3.5, 3 y 3.25%. Para que la gente tenga una idea, lo normal en Estados Unidos es que la tasa de interés de referencia sea entre 0.25 y 0.50. Óigame Y hoy día eso. está en 3.25. Así es. ¿Y lo que falta? Y lo que falta. Ocurre lo mismo con Europa. La Unión Europea ha tenido que también restringir el circulante y aumentar el costo del dinero para poder contener el impacto de la inflación. Ha pasado en América Latina completa prácticamente y nos ocurre a nosotros en la República Dominicana, que tenemos hoy día una tasa de referencia de un 8%, la tasa de política monetaria. Sí. La última vez que tuvimos una tasa de política monetaria de 8%, señores, o sobre el 8% fue en el año 2007. Guau. O sea, hace más de 12 años o hace 12 años. Y ustedes recuerdan que fue la situación de la crisis que se había producido una situación de restricción y luego vino entonces la crisis del año 2008 que tuvo impacto aquí. Sí. Ahora, el asunto es que no es descabellada el planteamiento que hacen estos economistas, toda vez que las medidas de restricción actuales van a tener más repercusión en los meses por venir. Ahora decimos, mire, la tasa de interés... aumenta la tasa de interés el Banco Central de Estados Unidos, que es la FED, la Reserva Federal. Pero un aumento de tasa de interés hoy no se te va a reflejar el mes que viene, ni dentro de 2 meses, se te va a reflejar en los meses por venir. Exacto. Porque los certificados son a plazo, a 2 años, a 3 años. Entonces, eso los préstamos también, eso indica que uno no lo va a sentir de inmediato, no lo va a sentir en la medida en que pasen los años, Sí. o que pasen los meses. Pasa, por ejemplo, aquí en la República Dominicana, usted dice, mira, la tasa está en 8%, pero si usted va todavía al banco, el banco te puede dar una tasa más o menos todavía moderada. Sí. Todavía no han hecho grandes ajustes. Van a hacer grandes ajustes en los meses por venir. Si tú aumentaste la tasa en agosto, en septiembre tú no vas a tener problemas, pero en octubre, noviembre, diciembre. Sí. Entonces, por eso la previsión es que a finales de este año, principio del próximo, haya una situación de recesión económica. Tal vez no de recesión, pero sí de decrecimiento, porque cuando hablamos de recesión, para que un Estado entre en recesión, tiene que durar 3 meses mínimo con decrecimiento de la economía. Sí. Y ya a partir de ahí que tú dices que hay recesión. En este caso lo que tenemos es una situación de desaceleración o de decrecimiento de la economía en algunos países del mundo. Se había visto, ahora que tú explicas eso, tan bien explicado, se había visto recesión e inflación. O sea, la combinación, porque a medida que haya recesión, es como decir, el empleo, un pleno empleo te trae inflación. Sí, pero sí. que es la dinamiza curva la de Phillips, sí, tengo entendido. Sí. Mientras que un bajo empleo, como no hay consumo, pues la inflación baja o no se presenta. O sea, recesión e inflación, eso se había dado. Eso está bien. Eso es lo que se conoce como la estanflación. Estanflación. Que es algo a lo que ningún país quiere llegar. Exacto. Y es de lo que hablan muchos economistas ahora, que dicen, mira, tenemos un riesgo de estanflación si seguimos restringiendo la economía. Exacto. Para enfrentar la inflación. Si las medidas de restricción de la economía para contener la inflación no dan el resultado que queremos, sí, y en este caso no lo está dando. ¿Por qué no lo está dando? Porque como quiera sigue habiendo inflación. Así y es por el conflicto bélico de Rusia y Ucrania. Sí, sí. Entonces sí se corre riesgo de una estanflación. Yo no tengo simplemente recordar de que si se han dado esos casos, pero por ejemplo nosotros hemos tenido casos tal vez particulares de algunos países. El caso de Argentina, por ejemplo, cuando tuvo su crisis del año 2000, 2001, antes del 2001 también. Y ahora está... Sí, ahora tiene una situación de inflación extraordinaria, aunque todavía está creciendo. Sí. O el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros tuvimos una situación también inflacionaria con desaceleración, aunque no con decrecimiento, afortunadamente cuando la crisis del año 2003, porque la economía... Con los bancos. Sí, con los bancos. La economía como quiera creció, pero 0 puntos. Se disparó el dólar. Se disparó la inflación, sí. Pero cuando la inflación se dispara y la economía no deja de crecer, no es tan riesgoso. Por ejemplo, aquí en la República Dominicana está dándose un fenómeno interesante. Okay. Nosotros tenemos alta inflación. Tenemos a la autoridad monetaria tomando medidas de restricción, sí. Aumentando el costo del dinero a niveles ya serios. Sin embargo, la economía no deja de crecer. No, exacto. La tasa de crédito
de créditos bancarios sigue en un promedio de 12, 13%, Sí. o sea, como si el aumento del costo del dinero no estuviera afectando la demanda interna. Sí. Y eso hasta cierto punto positivo. Pero eso, estaba viendo que tiene mucho que ver con, oía un economista, que era Magino, que decía, sí, que él decía, bueno, lo bueno de la economía dominicana, no sé si tú estarás de acuerdo, es que tenemos una buena inversión extranjera, tenemos el turismo, que nos está trayendo también divisas, y también zonas francas, etcétera, y se mantiene como la situación de que entran los dólares, todo esto, a un nivel que el peso sea apreciado frente al dólar. Sí, aunque esa apreciación, Magín tal vez no ha querido decirlo de manera pública, pero esa apreciación no es solamente porque haya más disponibilidad de dólares. No. Como quiera que sea, la autoridad monetaria está tomando medidas tendentes a presionar esa apreciación. ¿Por qué? Para ahorrar, primero, para contener un poco la inflación también, porque fíjese que si usted tiene una apreciación de un 7, 8% en lo que va de año del peso frente al dólar, los productos importados entonces tienen un alivio en cuanto a precios de ese 8%. Claro. Usted dirá, ¿y por qué no bajan? No, porque tal vez subieron un 20%. Sí. Si subieron un 20%, la apreciación ayuda a que se queden entonces en 12, 20 menos 8, pero como quiera subió en 12, o sea, Sí. como quiera están altos, pero pudieran estar más altos si no fuera por la apreciación. Exacto. Entonces, ahí tenemos que reconocer que la apreciación del Eso peso... son jugadas monetarias. Jugadas monetarias. O sea, eso es monetarismo puro. Y el caso, por ejemplo, del pago del servicio de la deuda, por ejemplo, Exacto, eso te iba a preguntar. este año el gobierno se está ahorrando, por la apreciación del peso, se está ahorrando alrededor de 6.500 millones de pesos Ay, pero qué bueno. en pago del servicio de la deuda. Y eso se reflejó ahora en el presupuesto Ahora, las complementario. exportaciones nuestras sí sufren. Las exportaciones sufrirían si no fuera por dos cosas, doña Ok. Consuelo. Una, que la apreciación monetaria de este año todavía está por debajo de la devaluación que tuvimos en los 2 años anteriores. Ok. O sea, en los 2 años anteriores hubo una devaluación que promedió un 13%. Entre el 2020-2021, la apreciación fue de más o menos un 13%. La depreciación. De más o menos un 13%. Hoy día tenemos una apreciación de un 8%, todavía queda un margen donde los generadores de divisas te dicen, no, pero espérate. O sea, Sí. como quiera que sea, no estamos por debajo de como estábamos hace 2 años. Entonces, si el dólar se coloca, o el peso se coloca en un nivel de cotización similar a, por ejemplo, finales del año 2019, usted puede estar seguro que ya los generadores de divisas estuvieran gritando. Sí. Pero no están gritando porque como quiera la devaluación fue muy alta en los últimos 2 años y ahora tenemos apreciación, pero una apreciación que se le está restando a esa misma devaluación. Sí. Todavía hay un margen. Pero también hay otro elemento. El segundo es que la propia inflación también beneficia a los generadores de divisas porque los precios están más altos. Okay. O sea, usted se da cuenta de que ahora, mira que las exportaciones de zona franca han aumentado, que las exportaciones nacionales han aumentado. No es la cantidad de bienes vendidos, es el precio. Entonces el valor en dólares lo que ha aumentado. Entonces dice, bueno, mira, se está apreciando el peso, pero como los productos que yo estoy vendiendo en dólares, ahora lo estoy vendiendo más caro por la inflación, entonces eso me compensa también en parte esa devaluación. Por eso, usted no ha visto a los generadores de divisas gritando. Cuando empiecen a gritar, dicen, mira, estamos preocupados por la apreciación. Como ocurrió, por ejemplo, usted recuerda, doña Consuelo, en el año 2004, cuando hubo el cambio de gobierno, teníamos una devaluación alta. Cuando llega Leonel Fernández, comienzan las medidas de continuación, de medidas de control, y el peso comenzó a apreciarse nuevamente. Estaba en 44 por 1, entonces se coloca en 40 por 1, en 35, llegó a estar en 28 por 1. Cuando ya estaba en 28 por 1, los generadores de divisas empezaron a gritar y dijeron al Banco Central, no, espérate. O sea, está bien que el peso debe apreciarse para volver otra vez al nivel de equilibrio, pero no tanto como para afectar nuestra competitividad. Y entonces por eso fue que la autoridad monetaria entonces luego revirtió. Cuando ya estaba en 28, 29, volvió y lo subió a 32, 33, 34 y comenzó otra vez entonces más o menos a nivelarse. Ahora no ha ocurrido eso porque todavía los generadores de divisas no están preocupados. Eso es un buen indicador. Sí. Indudablemente como que dentro de América Latina se saca aparte un poco a República Dominicana, en el sentido de que indudablemente que tenemos la inflación, etcétera, etcétera, pero se ve como si fuera una zona
que esté en mejores condiciones, vamos a llamarlo así, que las otras zonas en la misma América Latina. ¿Tú lo sientes así? ¿Tú crees que sí, que tenemos esa situación? Sí. A pesar, lo que me preocupa, a mí me preocupan dos cosas. El endeudamiento, como siempre, de todos los gobiernos, bueno, menos en lo de Balaguer. Pero ustedes no habían nacido cuando sí, pero sí, las estadísticas lo dicen así. Sí. Bueno, Balaguer no le gustaba coger prestado. No. Y si cogía era el BIT. Sí. Para hacer las presas y las cosas con el BIT, que eran cheles que había que pagar. Sí, había que usar los cuartos para eso, pero se pagaban unos intereses muy bajitos. El BIT hizo muy buen trabajo en ese. Aquí se hicieron, Balaguer hizo muchas presas y de todo con el dinero del BIT. Pero me importa el endeudamiento, porque a lo mejor yo soy de esa camada que creció con miedo al endeudamiento. Pero también hay otra situación que me preocupa, los subsidios. O sea, yo lo que digo es, se lo he preguntado hasta a donde quiera que voy a hacer un programa con Sol de la Mañana, con entrevistados, me preocupan los subsidios, porque ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero? Ahora mismo el subsidio eléctrico es altísimo. El gobierno no tiene, ningún gobierno tiene para enfrentar tantos subsidios. Entonces, ayer lo preguntaba también, ¿vamos a tener que hacer la reforma fiscal? Bueno, en lo que queda de esta gestión gubernamental, no. No, claro. A partir del 2004 posiblemente haya que hablar de una reforma fiscal. Ahora, una reforma fiscal que no necesariamente va a ser para aumentar impuestos, va a ser tal vez para mejorar el aparato tributario dominicano. Ajá. ¿Qué significa eso? Mejorarlo es hacerlo menos complicado. Nosotros tenemos un aparato tributario muy complicado porque está muy cargado de remiendos. Ajá. Entonces, para usted simplificar, usted se da cuenta, por ejemplo, que aquí hay mucha gente que está en informalidad o que no paga impuestos, no porque no quiera pagarlo, sino porque se le hace difícil pagarlo. Sí. O sea, Sí. mire, Consuelo, usted puede hablar, por ejemplo, con un empresario pequeño, un microempresario. Sí. ¿Qué pasa con los pequeños empresarios? Los pequeños empresarios generalmente son gente con vocación de negocio, Sí. pero semi-analfabetos. O sea, son gente que no tienen Sí, conocimiento, sí. no hicieron academia. Entonces de repente dicen, no, mi hermano no fue a la escuela, pero es el empresario del grupo. Pero no quiso, no pasó de octavo, no pasó de quinto. Es así. Entonces, usted no puede poner a ese microempresario que lo que sabe es hacer dinero. Sí. Se complica cuando le toca pagar impuestos. Y a veces, y Luis Valdés no me va a dejar mentir, el Sí. director del impuesto interno, Sí. van a las oficinas, gente que lo que le dicen a la persona que le está atendiendo, le dicen, mira, no, dime cuánto es que tengo que tengo que pagar. pagar. Yo no me diga que si tengo que entrar, que el formulario, que si, olvídate de eso, dime cuánto tengo que pagar y ya, yo lo que quiero es salir de esto. Sí. O sea, porque no O sea, hay falta... que simplificar. Exactamente, aquello. porque no le falta el dinero para pagar, Ni la voluntad. ni la voluntad, sino la complicación. Ok. Y esa complicación tiene mucho que ver con que nuestro código tributario es muy complicado. Tan complicado que a veces ni siquiera los mismos técnicos de impuesto interno entienden algunas cosas. Oye, qué Entonces, impuesto interno está trabajando en un proceso de simplificación que ha de incluirse en un proyecto de reforma tributaria, que no es un asunto de una reforma fiscal para crear impuestos, no es un asunto de reforma tributaria para mejorar el aparato tributario y hacer que entonces gente que hoy día no paga impuestos porque se le torna complicado, porque simplemente puedan pagarlo de manera fácil, de manera más fácil. Sí. Se ha hecho esfuerzo con el régimen de tributación simple y eso, pero eso no es tan todavía, no es tan efectivo como lo que se requiere. Entonces, también está otro aspecto. El tema de los subsidios no es, en el caso, por ejemplo, del subsidio eléctrico hoy día es un asunto más o menos coyuntural. O sea, usted tiene un asunto de costos extraordinarios de los combustibles que van a duplicar prácticamente el promedio del costo del subsidio cada año, pero eso no quiere decir que todos los años sea así. Pero ha venido siendo así. Ha venido siendo así, pero hemos tenido siempre un promedio de 900 millones de dólares por año en subsidio eléctrico, pero te lo compensa el propio dinamismo de la economía en parte. Claro, como quiera, entonces el gobierno tiene que seguir endeudándose porque siempre trabaja con déficit. Y cada vez que viene el fondo y nos hace un análisis, esto que todo está bien y aquello. Sector eléctrico, ahí es que el subsidio... el principal dolor de cabeza. El principal dolor de cabeza. Ahí yo no veo o no visualizo. O sea, ¿tú crees entonces que la preocupación mía es, mira,
hasta lo mezclo con otra cosa. A mí me gusta que me digan, hay trabajo para los dominicanos, y no, hay subsidio. Porque mientras haya subsidio, hay pobreza. Sí. ¿Tú entiendes? O sea, el subsidio, aunque uno no lo quiera ver, quiere decir familias empobrecidas. Y yo lo que prefiero es que haya trabajo, gente que salga de la pobreza, con un trabajo digno. Pero ahí ya hay otra complicación. Usted sabe que eso tiene un impacto político, el asunto de que a los propios gobernantes les interesa mejor subsidiar personas para que sientan que es el gobierno que le está haciendo un favor. Eso, pero ya eso escapa de lo que tiene que ver con la economía en sí misma. Sin embargo, tiene un elemento positivo, porque hay que ver las cosas buenas. Sí, claro. Nuestra economía a nivel internacional siempre se dice que es una economía resiliente, que es una economía con una gran capacidad de recuperación, y usted dice, pero nosotros no producimos nada. Aparte del oro, y es una sola empresa, o sea, nosotros no somos unos grandes industriales para tener una capacidad de resiliencia tan grande. Ahora, esa capacidad de resiliencia de la economía tiene mucho que ver, doña Consuelo, con la paz social. Ay, sí. Y la paz social se sustenta mucho en la participación del gobierno con esos sectores sociales en lo que tiene que ver con la asistencia social. Pero mira, el grupo de hay que buscar el periódico El Dinero. Yo estoy hablando de lo que dice el periódico El Dinero, de estos economistas que dijeron, como te estaba diciendo, de la recesión, dicen ellos así mismo en el periódico El Dinero, búsquelo. Estos economistas dicen, recesión es prácticamente inevitable este año y el 2023. 7, dice el artículo, estas son la gente de Davos, 7 de cada 10 economistas de ese grupo consideran que el mundo se dirige a esa recesión y que vienen revueltas sociales porque va a crecer la pobreza mundial. Revueltas sociales, plantean ellos. Ese es un grave problema. Ahora, fíjese, ahora que tú hablas de la usted paz ha tenido social. Revueltas sociales en Chile, usted ha tenido revueltas sociales, ahora en Colombia incluso ha habido protestas, Argentina. Sin embargo, en la República Dominicana se ve muy poco eso. Sí. Los dominicanos sí hay algo que han demostrado que no les gustan los conflictos. Es que estamos hartos. Sí, bueno, aquella época y eso, por ahora usted puede tener una huelga aquí, pero revueltas sociales que te paralicen la economía. Sí. Hace muchos años que aquí no ocurre eso. Y eso entonces ha permitido que la economía dominicana crezca aun cuando nosotros no somos productores. Pero entonces vamos a tener dinero, porque a mí lo que me preocupa es que no tengamos dinero para tanto subsidio. Bueno, porque es muy alto el nivel ya. Se está produciendo dinero, pero como quiera, los subsidios obligan a mayor endeudamiento. Para que usted tenga una idea, mire, el año que viene, por ejemplo... ¿A mayor endeudamiento? A mayor endeudamiento, sí. El año que viene, por ejemplo, el gobierno, este año, el gobierno programó deudas para el presupuesto de este año por 284 mil millones de pesos, para cubrir déficit y para pagar servicios de deuda, porque siempre hay que pagar deuda, y eso se paga con más deuda. Entonces, 155 mil millones de pesos para cubrir déficit y más o menos 111 mil o 113 mil millones para pagar deuda. 284 mil millones de pesos este año. El año que viene serán 363 mil millones de pesos. O sea, cada año hay que buscar más dinero. ¿Por qué? Porque el año que viene, si bien es cierto que se va a recaudar más, ya el presidente Luis Abinader envió el proyecto de presupuesto del año que viene al Congreso Nacional. Sí. Se lo voy a decir de memoria porque lo revisé rápido. Sí. Es un presupuesto de ingresos para el año que viene, de recaudaciones de más o menos 1.040.000 millones de pesos. Gastos para el año que viene, más o menos 1.247.000 millones de pesos. Déficit, 207.000 millones de pesos de déficit, la diferencia entre ingresos y gastos. Sí. Ahora, aparte de esos 207.000 millones de pesos, hay que buscar 155.000 millones de pesos para pagar deudas de vencimientos del año que viene. Entonces, 155.000 millones más 207.000 millones son 363.000 millones de pesos, más o menos, se lo estoy diciendo en memoria. Sí. Por lo cual, el presupuesto global del año que viene va a tener un monto de 1.403.000 millones de pesos.
Sí, ahí está todo junto. Pero entonces fíjese lo que le hablo del endeudamiento. Sí. 284 mil millones de pesos de Mira deuda, por dónde 363 mil millones de pesos de deuda. El año 24 posiblemente más, porque ahí sí tenemos una Y situación. eso es así. O sea, quiero decir, no es que está mal, que lo están haciendo. No, es que esas son sí. las leyes de la economía. Porque nosotros, Vamos a llamarlo así. por nuestra capacidad de recaudación y por las necesidades propias del Estado, porque cuando se está en la oposición a veces no se entiende. Sí. Pero cuando se llega al gobierno, entonces se dan cuenta de que no hay por dónde recortar. Usted recuerda, por ejemplo, que con razón el presidente Abinader siempre decía, no, que hay que recortar el gasto público. Sí. Bueno, cuando estaba en la oposición. Ahora, cuando él llega, yo no lo culpo. Yo lo que digo es que ahora él vio la realidad y dice, es difícil recortar. Es difícil. O sea, recortar. ¿por dónde recorto? ¿Por dónde recorto? Porque tú dices, que se está derrochando dinero, pero cuando tú revisas, tú dices, la realidad es que el derroche tú no encuentras cómo, o sea, por dónde tú recortas. Sí. Entonces, como es difícil recortar, y es difícil recortar porque las necesidades siempre van a ser altas en un país que, como quiera, es un país subdesarrollado. A nosotros nos falta, yo soy pro industria nacional, punto. O sea, pues yo el modelo neoliberal lo odio. Todo el mundo lo sabe. Y usted es coherente. ¿no? Sí, sí, de los años que tengo, que no voy a decir cuántos son, pero no, modelo neoliberal, no, porque hoy cómo yo voy a dejar de... Andy, con tu permiso, papá. Andy quería, no vamos a producir arroz porque lo vamos a traer de Vietnam. No, Andy, perdona. Hay que producir el arroz aquí. No vamos a producir porque lo vamos a traer de qué sé yo, qué sitio. No, porque es más barato. Entonces a nosotros lo único que nos tocaba, como decía Euclides Gutiérrez, turismo, indio, anacaona, y disfrazado de anacaona y de caunabo, y salía a buscar turistas. No, está muy bien el modelo de turismo, hemos tenido éxito, gracias a Dios. Y en turismo siempre hemos tenido gente que trabaja, como están trabajando ahora, como se trabajó antes, que no hemos tenido la misma suerte en medio ambiente. Bueno. Pero, Dios mío, pero ese no es el punto. Pero lo que te quiero decir es, yo soy pro industria, pero como que nos falta un empujón como para agregar al valor agregado, yo no sé cómo ustedes le llaman. O sea, si tú estamos... Omar Benítez, después te tengo una a ti, Osmar Benítez, pero Omar es un gran productor de plátano. Bueno, pero vamos a hacerlo frito y a vender frito y la harina de plátano y el plátano pelado y la empanadita de plátano. ¿Tú entiendes? O sea, lo que quería Juan Bosch aquella vez, Juan Bosch te decía, no es solamente sacar el oro, vamos a hacer las joyas. Sí. ¿Tú entiendes? O sea, nos falta como más. Sí, porque somos buenos, nos hemos destacado como productores y exportadores, por ejemplo, de productos primarios. Exacto. Decimos con mucho orgullo. Sí. Los mejores chocolates de Francia se producen con cacao dominicano. Con cacao, exacto. Cuando lo que deberíamos decir es los mejores chocolates dominicanos del mundo se producen con cacao dominicano. O se producen aquí. Exacto. Entonces, bueno, pero se producen con materia prima dominicana, pero no se producen en República Dominicana. Entonces nosotros somos exportadores de banano orgánico, su producto primario. Que Carlos, el rey ahora, el rey de Inglaterra, después que se murió la mamá, gracias a Dios. Perdón. El pobre tuvo que esperar ¿cuántos años? Porque, ay, Dios mío. 73, 74 años. Sí. Diablo, Dios mío, el pobre. Yo creía, no, francamente, yo creía que ella estaba esperando que Carlos se muriera para ella abdicar. Primero él murió el hijo y después ella abdicaba. Bueno, es un chiste malo. Entonces lo que te quiero decir, Carlos, que el banano dominicano, que él lo distribuye, o sea, nos falta esa parte, como que nos falta más empuje en la industrialización. La industrialización de los productos. Y mira que gracias a Dios, la IRD, que ellos saben que yo los adoro, con la pandemia aquí no faltó la comida. Eso sí le iba a decir, o sea, la ventaja, coincidiendo con lo que usted dice, de que hay que creer en la producción nacional, es porque la producción nacional, en situaciones como esta que vimos en 2020, es que nos damos cuenta de lo importante que se torna. Tuvimos aumento de precios, pero no tuvimos escasez. No tuvimos escasez. Aquí no hubo un desabastecimiento. Exacto. ¿Por qué? Porque tenemos una industria nacional que es por lo menos autosuficiente en cuanto al consumo interno. Lo que le falta a nuestra industria es ser
lo suficientemente competitiva Exacto. como para poder entonces desarrollar las exportaciones, Exacto. conquistar nuevos mercados. Ahora, aquí ha pasado algo, doña Consuelo, y es que nuestros productores nacionales se han acomodado, entre comillas, en que nuestro país es altamente rentable a nivel interno, tenemos un consumo interno alto y es más fácil producir y vender bienes aquí que producir y pretender vender bienes fuera, donde tienes que competir con el resto del mundo, donde tienes que ser más riguroso con la calidad de los bienes y de los productos. Hasta cómo lo empacas. El empaque y todo eso. Entonces, muchos productores nacionales que dicen, bueno, mira, es que a mí me va tan bien aquí en el mercado local que yo no tengo la necesidad de pretender conquistar mercados. Entonces, ha faltado como esa motivación, se ha acomodado en el mercado es verdad. local. Eso me gustó, está muy bien. Mira lo último, nos quedan 2 minutos, ¿verdad? 2. Dice aquí, esto es un artículo de Esteban Delgado, tengo entendido, tuyo, aquí en el periódico. Estados Unidos lleva ventaja sobre Centroamérica y República Dominicana en el DR-CAFTA. Bueno, resumido. Resumido en un minuto. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, Centroamérica, los 5 países de Centroamérica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Antes de ese tratado, en 2004, 2005, todos los países de Centroamérica y nosotros teníamos una balanza comercial positiva con Estados Unidos. Es decir, que le exportábamos a ellos más de lo que le comprábamos. Por lo tanto, nuestra balanza era positiva, tanto de República Dominicana como de los otros 5. Hoy día, solamente tiene balanza comercial positiva con Estados Unidos y Nicaragua. Después todos los otros países tenemos balanza negativa. Quiere decir que Estados Unidos ha aprovechado esa relación comercial mucho más que nosotros de este lado en la región para mejorar nuestra competitividad y nuestras exportaciones a ellos. Y lo de Nicaragua no es porque Nicaragua sea fenomenal, es porque Nicaragua tiene un tratamiento especial por su condición de nivel de pobreza, el asunto del ingreso per cápita. El propio gobierno norteamericano le da un tratamiento especial que le permite entonces que sus exportaciones sean mayores que sus importaciones, pero no es porque exporta mucho, ni porque importa mucho, incluso es el que menos comercio tiene con Estados Unidos, pero la balanza sí es positiva. La de nosotros, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador, que antes del TRC era positiva, ahora la tenemos negativa. Simplemente, nada más me dice sí o no. ¿Podríamos revisar eso con Estados Unidos? No. Mucho gusto. Mucho gusto. Señores, bueno, ya ustedes oyeron, yo creo que te felicito, sinceramente, Esteban. Muy bien, gracias. Muy bien. Por eso es que yo le digo, estos jóvenes son una maravilla, estos jóvenes dominicanos. Recuérdense que nosotros estamos aquí cortesía de Plaza Lama, de Óptica Oviedo, ponme huyendo, los martes gratis y los miércoles, ponme los miércoles también, como ayer. ¿A dónde está el miércoles, por favor? ¿Y a dónde está? Pero yo lo voy a ahorcar. Caducaron ayer. Ajá, que ya lo quitaron, que lo pusieron otra vez los martes. Ah, pues los martes y los jueves en Óptica Oviedo. Ya usted lo sabe, martes y jueves del ahorro en Óptica Oviedo. Y además de esto, decirle que tu marca país, marca Café Santo Domingo, y tu marca país también, los productos Rica. Mañana vengo con Ángela Costa porque vamos a invitar a la marcha del sábado por República Dominicana y que Haití, la comunidad internacional, vaya a Haití, se ocupe de Haití, en Haití, y que ese pueblo tenga mejores condiciones de vida, que se lo merece. El sábado estamos en Santiago, en la gran marcha que el Instituto Duartiano está convocando en Santiago. Nos vemos mañana, si Dios quiere.